Muy buenos días. En este día vamos a comenzar con una frase muy bonita que se la voy a leer. Y todos los días tengo algo para aprender, algo para olvidar y muchas cosas para agradecer. Nosotros como seres humanos, pues en el día a día hacemos muchas cosas, ¿verdad? A veces nos confundimos, a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, pero también hacemos cosas muy buenas, ¿verdad? Ayudamos a otros, ayudamos a que sea feliz a alguien más con un pequeño detalle, con nuestra familia, siempre estamos pendientes. Entonces, eso es lo importante, agradecer en todo momento esa bendición que Dios nos está permitiendo disfrutar con nuestra familia, especialmente con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con todas las personas que están a nuestro alrededor, independientemente si nos hemos equivocado, porque recordemos que cuando nos equivocamos, pues crecemos como personas y es ahí cuando pues valoramos más la sinceridad y toda la amistad que todas las personas que están a nuestro alrededor nos brindan. Entonces, hacia eso va enfocado, ¿verdad? Siempre que nosotros como seres humanos debemos de ser agradecidos, primero con Dios y después con todos los que nos rodean. Así que gracias por sus comentarios, también podemos participar en el chat. Gracias, chicos. Vamos a continuar hablando de lo que es el análisis de oraciones. En este caso vamos a hablar de lo que es la estructura del sintagma nominal. Y aquí lo vamos a ver en relación al sujeto. También vamos a hablar del predicado y sus núcleos y modificadores. Para ello vamos a comenzar y vamos a leer este poema. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Aquí estamos viendo un poema de Federico García Lorca, donde cada verso puede constituir un sintagma o puede constituir una oración. Y para eso nosotros vamos a recordar cuáles son esas características de un sintagma. Recordemos que son palabras que se agrupan formando conjuntos homogéneos. ¿Por qué razón? Porque estos sintagmas se unen a otros sintagmas y entonces forman esas oraciones. También es importante que recordemos que todo sintagma consta de por lo menos una palabra que va a constituir su núcleo y un sintagma siempre va a tener un significado propio. Veamos en los ejemplos. En el poema anterior, cada verso constituye un sintagma. En el caso acá tenemos el verso donde solo aparece mamá y el verso donde solo aparece hijo. ¿Qué era esto, verdad? Mamá, mamá, hijo. Y después vemos también cómo puede ser un verso una sola oración. Ya lo estamos viendo como una oración que consta de dos o más sintagmas. En el caso acá donde dice yo quiero ser de agua, tengo un sintagma yo, ¿verdad? Un sintagma nominal, quiero ser, que es un sintagma verbal, y de agua, que es un sintagma preposicional. Entonces aquí es donde ya nosotros vamos a ir recordando cada uno de estos sintagmas. Cuando hablamos del sintagma nominal, entonces es muy importante que recordemos qué estructura puede tener, y en este caso puede ser un núcleo. El núcleo puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser una palabra sustantivada. Cuando hablamos de las palabras sustantivadas, recordemos que puede ser un adjetivo, un adverbio o un verbo. Son las tres palabras que no son sustantivos, pero de acuerdo a un contexto, por lo general van a estar acompañados de un artículo. Estas palabras van a funcionar entonces como un sustantivo, por eso se les llama palabras sustantivadas. ¿Qué otra estructura puede tener? Podemos tener un determinante más un núcleo. Otra estructura, determinante más núcleo más sintagma preposicional. Esto es muy importante porque podemos ver esta abreviación SP o podemos ver este PREP. Ambas son correctas, entonces si usted en algún momento se encuentra con esta abreviación es un sintagma preposicional o ¿verdad? De las dos formas es válido. ¿Qué otra estructura? Determinante más núcleo más sintagma adjetival. Otra estructura, determinante más núcleo más sintagma adjetival más sintagma preposicional. Ojo, esto puede cambiar, ¿verdad? No necesariamente lo vamos a ver siempre en ese orden, pero sí podemos tener estos cuatro elementos. También podemos tener un determinante más un núcleo más un sintagma nominal. Esto es muy importante porque tengo un sintagma nominal dentro de todo un gran sintagma nominal, que eso es lo que vamos a estudiar este día.
Para ello vamos a ver y nos vamos a familiarizar con estos ejemplos. Cuando tenemos el sustantivo mamá, ¿sí? Este es el núcleo de ese sintagma nominal, ahí no hay ningún problema. Yo, que es un pronombre, el núcleo de otro sintagma nominal. Bórdame en tu almohada. Nos vamos a quedar específicamente en esta parte. Tu almohada. El tú es un determinante y almohada es el núcleo. Un cántaro de agua fresca. Fíjense acá la estructura. Recordemos que aquí estoy viendo solo ejemplos de sintagma nominal. Un determinante, cántaro que es el núcleo, más un sintagma preposicional que es de agua, más un sintagma adjetival que es fresca. Veamos otra estructura, que es determinante más núcleo más sintagma nominal, donde en este caso el núcleo lo constituye este sustantivo, amigo. El determinante es mi. Aquí es bien importante porque esta palabra, este sintagma nominal, que es un nombre propio, constituye otro sintagma. Entonces, todo este gran sintagma, mi amigo Eduardo, ¿sí? Es un sintagma nominal. Este es el gran sintagma nominal, donde está el núcleo, tengo otro sintagma nominal dentro de ese sintagma nominal y tenemos un determinante. Veamos entonces cómo van a funcionar estas palabras ya dentro de lo que es un complemento nominal con función sujeto. Vamos a hablar de tres clases de modificadores, que son el modificador directo, modificadores indirectos y vamos a hablar de lo que es este sintagma nominal en aposición. Vamos a regresarnos entonces a hablar de los modificadores directos. Estos los vamos a abreviar como MD mayúscula, quienes pueden formar parte de un modificador directo, solo dos clases, o determinantes o adjetivos calificativos. Ambos pueden estar en un sintagma, sí. Puede haber solo uno de estos, sí. Ahí depende de cómo está estructurado el sintagma. Veamos entonces el ejemplo, las cortinas nuevas, donde el sustantivo cortinas es el núcleo, está acompañado por un determinante, por eso tenemos aquí modificador directo, y nuevas, que es un adjetivo, un sintagma adjetival. Y ahí tenemos dos modificadores directos. Los modificadores indirectos, ¿quiénes son? Siempre va a ser un sintagma preposicional. Ojo acá con esto que tiene que ser en el sujeto. En el sujeto siempre. Entonces acá, por ejemplo, decimos las cortinas nuevas de la sala. Todo esto es un sintagma nominal. ¿Quién es el núcleo del sintagma nominal? En este caso es el sustantivo cortina. Este sustantivo cortina está siendo ayudado por otros modificadores. Tenemos un determinante, un modificador directo, nuevas, que es un sintagma adjetival, que es un modificador directo, y de la sala, este es un sintagma preposicional, por eso es un modificador indirecto. Entonces, acá estamos viendo cómo este sintagma nominal se va a auxiliar de otros modificadores para darle y completar sentido a sí mismo, ¿verdad? Como una estructura del sintagma nominal. Veamos entonces cómo funciona este modificador llamado aposición. Este sintagma nominal que le vamos a llamar nosotros aposición y lo vamos a abreviar a P mayúscula. En el caso, veamos acá el sintagma París, donde París dice la ciudad de las luces. París es el núcleo de este sintagma nominal, que es, lo vamos a ver en aposición, la ciudad de las luces. Todo esto es un sintagma nominal que va a funcionar como aposición dentro de todo el gran sintagma nominal. Ahora lo vamos a ver ya como lo que es una oración. París, la ciudad de las luces, es muy admirada. ¿El sujeto quién es? París, la ciudad de las luces. El predicado es muy admirada. Analicemos ahorita ese cuadrito y vamos a ver cómo lo logramos entender. Muy bien. Recordemos entonces, cuando hablamos del sujeto, lo primero que nosotros vamos a buscar es el núcleo.
Aquí se está hablando específicamente de la ciudad de París, ¿sí? Del nombre en sí, París. Ese es el núcleo del sujeto. Cuando dice la ciudad de las luces, aquí estamos viendo todo un sintagma nominal. Por eso se le llama complemento del nombre en aposición. Todo este sintagma nominal, la ciudad de las luces, está constituido por el núcleo, que es ciudad, el determinante, que es la, y de las luces un sintagma preposicional. Esa es la estructura que tiene. Sin embargo, la función es aposición. Entonces aquí es bien sencillo. Solo tengo núcleo, un complemento del nombre en aposición, y este es el sujeto. Vámonos entonces al predicado. El predicado, ¿qué es lo que va a tener? Tengo el núcleo del predicado, que siempre es el verbo. En este caso estamos hablando de un predicado nominal, porque el verbo es una cópula, ¿verdad? Recordemos que puede ser el verbo ser, puede ser el verbo estar y puede ser el verbo parecer. Son los tres verbos por excelencia que nosotros utilizamos. Siempre que nosotros tengamos una cópula, vamos a tener, bueno, casi siempre, ¿verdad? Lo que es este complemento llamado atributo. Entonces aquí tenemos ya cómo estamos analizando lo que es el predicado. Esto nosotros todavía no lo estamos evaluando, pero sí me interesa que usted lo vaya, se vaya familiarizando realmente con estos conceptos, ¿verdad? Para que usted vea realmente cuando hablamos del sujeto no podemos dejar ningún elemento fuera, ¿verdad? Aunque acá vamos por partes, pero sí es importante que usted vaya relacionando eso. Veamos entonces ahora cómo vamos a hacer para identificar un sintagma nominal con función sujeto. Aquí tenemos, por ejemplo, en esa escuela estudió mi hermana mayor. ¿Cuántos sintagmas nominales vemos? Estamos viendo dos, ¿verdad? Esa escuela y estamos viendo mi hermana mayor. Entonces, el verbo, la acción, ¿quién la desarrolla? La desarrolla el sintagma esa escuela o la desarrolla el sintagma mi hermana mayor. Correcto, lo va a desarrollar este sintagma. Entonces aquí vamos a ver que este sintagma va a coincidir en persona y en número con el verbo. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, vamos a analizar el sujeto. El sujeto está compuesto por un sintagma nominal y un sintagma adjetival, donde este sintagma nominal nosotros vamos a encontrar el núcleo del sujeto, que es el sustantivo hermana, vamos a encontrar un modificador directo, que es el determinante mi, y vamos a encontrar un otro modificador directo, que es el sintagma adjetival mayor. Y ahí tenemos el sujeto. Veamos entonces qué sucede en el predicado. En el predicado siempre vamos a tener el núcleo, que va a ser el verbo, en este caso es estudio, y en este caso estamos viendo que hay un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional cumple una función de un complemento de régimen. Pero no se preocupen que esto más adelante lo vamos a ver. Ahorita solo para que usted se vaya familiarizando con el predicado. Vamos y estamos de lleno con lo que es el sujeto. Entonces, en este caso, estudió está conjugada. Si decimos, por ejemplo, yo estudié, tú estudiaste, él estudió, tercera persona del singular. Y cuando decimos mi hermana mayor, estamos hablando de ella. Aquí es donde coincide. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Veamos entonces qué otras variaciones existen. Entonces, vamos a hablar ahora de estos pronombres, estas variantes pronominales. Me, nos, les, los, las. Estos pronombres no pueden funcionar como sujeto a pesar de que son pronombres personales. ¿Por qué razón? Porque tienen otra función dentro de la oración. Por ejemplo, veamos acá, si yo tengo la oración, les dije, ¿quién hace la acción? Yo dije. Entonces, esto es un sujeto tácito que corresponde a la primera persona del singular. Recordemos que en este caso es un pronombre, por lo tanto es un sintagma nominal. Dije, este es el verbo, un sintagma verbal. Y les es otro pronombre, entonces se convierte en un sintagma nominal. Entonces, el sujeto va a ser, en este caso el núcleo del sujeto será ese pronombre. Y ahí no hay ninguna complicación. En el predicado
tenemos el núcleo del predicado, que siempre será el verbo, y les en este caso funciona como un complemento directo. El año pasado más o menos hablábamos sobre este complemento directo, ¿verdad? Y es sobre lo que recae la acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? El verbo decir, sobre quién recae, sobre estas personas. Les dije. Por eso en este caso este pronombre funciona como un complemento directo. Veamos la otra oración. Me gustan las zanahorias. Ojo acá. Si usted observa, me es un pronombre que en este caso hace relación a la primera persona del singular. Gustan, estamos hablando que eso es yo gusto, tú gustas, él gusta, nosotros gustamos, ellos gustan. Tercera persona del plural. Y estamos hablando de qué? De las zanahorias. Entonces, este verbo está en plural y este sintagma nominal está en plural. Por lo tanto, es el que va a constituir el sujeto. Yo puedo decir, por ejemplo, me gustan la zanahoria y no tiene concordancia. Pero si usted cambia el número en el verbo y digo, me gusta la zanahoria, automáticamente coincide. Entonces, ahí definitivamente estamos ante un sujeto que en este caso está constituido por un sustantivo que va a funcionar como núcleo del sujeto y por un modificador directo que es el determinante. Igual que en la anterior, ¿verdad? Núcleo del predicado y en este caso me también puede funcionar como un complemento directo. Ahora bien, eso es lo que estábamos hablando. Cuando hayan dos o más sintagmas nominales, el sujeto será el que tenga concordancia con el verbo. Por ejemplo, en esta oración, una hora de clase perdió mi hija el lunes, tenemos tres sintagmas nominales. Una hora de clases, mi hija el lunes. Entonces, vamos a analizar este verbo. Perdió sería tercera persona del singular. Si yo cambio el número en el verbo y lo hacemos plural, ellos perdieron, yo diría una hora de clases perdieron. ¿Cómo voy a dejar mi hija el lunes o mis hijas el lunes? Y aquí es donde está la clave. Para que exista esa concordancia, yo necesito, si cambio el número en el verbo acá y necesito cambiar algo en la oración, a eso que yo le voy a cambiar el número en esa oración, eso es el sujeto. Y aquí estamos viendo lo que es esta concordancia, ese cambio. Perdieron, plural, mis hijas, plural. Entonces, estoy ante un sujeto. Fíjense que el sujeto está en medio del predicado, mis hijas. ¿Sí? Núcleo del sujeto, hijas. Tengo un determinante, mis. El lunes, este es otro sintagma nominal, pero ¿qué función tiene? Este es un complemento circunstancial de tiempo realmente, ¿verdad? Porque me indica el tiempo en el cual se está desarrollando la acción. Y una hora de clases, otro complemento directo, porque es la acción sobre la que recae. Y ahí tenemos ya lo que es la concordancia. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar el predicado en una oración? Esto es igual, ¿verdad? Muy importante y siempre vamos a tener ese cuidado de que el verbo va a coincidir en persona y en número con el sujeto. Fíjense esto bien importante. El pronombre vos, que vendría de vosotros, ¿verdad? Concuerda con las formas especiales de los verbos en segunda persona del singular. Vosotros dormís con la ventana abierta, pero decimos vos dormís con la ventana abierta. Entonces yo duermo, sí, yo dormí, perdón, tú dormís. Entonces aquí es donde va esta parte, ¿sí? Tú dormís. Entonces vos dormís con la ventana abierta. Y aquí vemos cómo este verbo funciona como el núcleo del sujeto. Y dormís, que es el verbo, núcleo del predicado, y en este caso hay otro complemento de régimen, que eso lo vamos a ver más adelante. Veamos en qué otra forma también vamos a tener cuidado, recordando siempre que el verbo debe concordar el número de personas con el sujeto. Dice que cuando una palabra en singular resume un sujeto compuesto, el verbo concuerda con esta palabra. Aquí donde van las excepciones. Dice, la casa, los árboles, todo. Este todo es un pronombre. Aquí está sustituyendo a lo que ya dije anterior, que esto es plural y esto es singular. Entonces, el verbo va a coincidir con esta palabra que lo resume todo. Persona y número
singular, ¿verdad? Singular. Tercera persona singular. Entonces aquí vemos que tenemos núcleo del sujeto, otro núcleo del sujeto, todo, que es el pronombre que lo viene a resumir. Por lo tanto, este es el que va a coincidir en persona y en número con el verbo. Y como estamos ante un verbo parecer, estamos ante un predicado nominal, por lo tanto tengo un atributo, pero también tengo un complemento circunstancial de tiempo que también puede existir en este tipo de oraciones. Veamos entonces también qué sucede cuando tenemos un sujeto compuesto. Aquí sí, ¿verdad? Lo vamos a incluir a los tres. Él, vos y yo tengo tres núcleos donde tengo un nexo, que es la conjunción y, todo esto constituye el sujeto. Lo vamos a resumir y vamos a utilizar la primera persona del plural. Queremos volver, una perífrasis, ¿verdad? Temprano, que me está dando las circunstancias, complemento circunstancial del nombre. Entonces, ojo acá, el verbo está conjugado en plural, va a coincidir con estos tres núcleos, porque esto yo lo puedo resumir en nosotros. Si decimos, por ejemplo, queremos volver temprano, solo utilizo esta parte, pues obviamente el núcleo se va a resumir con un pronombre que es nosotros. Por eso dice, ¿verdad? Que lo vamos a utilizar el verbo siempre en primera persona gramatical. Nosotros, ¿sí? A pesar que está aquí singular, cuando yo lo utilizo, él, vos y yo lo utilizo acá en singular, el verbo lo voy a utilizar en primera persona del plural para hacer esa concordancia. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el verbo precede a varios sustantivos en singular unidos por la conjunción y? Puede usarse de las dos formas, en singular o en plural, aunque el sujeto sea compuesto, y aquí lo tenemos. Puedo decir, durmió la niña y el gato sobre la hierba, o durmieron la niña y el gato sobre la hierba. Las dos formas es válida y es correcta. Entonces aquí tenemos la niña, que este viene a ser el núcleo de un sujeto, el gato, el núcleo de otro sujeto, el nexo, ¿sí? Y el predicado, el verbo, y sobre la hierba, un complemento circunstancial. Veamos entonces qué sucede, por ejemplo, cuando dos o más sustantivos están unidos por la conjunción ni o por la conjunción o. Puede admitir el verbo, ¿sí? Por singular cuando los precede y el plural cuando va detrás. Entonces, por ejemplo, no se oía. Aquí estamos utilizando el singular cuando los precede, es decir, cuando van. Pero si decimos un grillo o un sapo, que este es el sujeto, si los precede, o sea, si va detrás del verbo, entonces lo vamos a utilizar en plural. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de redactar, ¿verdad? Entonces, si va después del verbo el sujeto, utilizamos singular. Pero si el sujeto está antes del verbo, lo utilizamos en plural. Por favor, ¿verdad? Ojo con esto. Y aquí entonces terminamos ya esta parte. Vamos a continuar y vamos a tratar de aclarar, ¿verdad?, lo que son las preguntas y respuestas. Recordemos que ustedes pueden preguntar de las clases que estamos viendo, ¿verdad?, a través del MINET, de mi canal oficial. Los días miércoles, ¿verdad? O sea, ahora, a partir de las 11, en octavo nos toca a las 11:30. Y pues, obviamente las preguntas relacionadas con el tema. También es importante recordar que ya con este tema, este tercer tema, de acuerdo a nuestro ordenador de tareas, nosotros ya podemos realizar la evaluación, ¿verdad?, que va a ser la próxima semana. ¿Sí? Vamos a hacerlo a la hora clase, a esta hora, y en la plataforma Santillana, ¿verdad? Ahí vamos a estar pendientes. Cualquier duda, pues la aclaramos en estos momentos a través del chat, o me la pueden hacer llegar ya vía correo electrónico, vía Twitter, vía WhatsApp. Ahí como ustedes se sientan más cómodos, pero sí me gustaría también aclarar dudas en estos momentos, ¿verdad? Así que gracias, chicos, por su atención. Y primero Dios, nos veamos pronto. Cuídense mucho con su familia, ¿verdad? Y Diosito me lo bendiga.
Hasta pronto, chicos.